a presentar el trabajo de bioquímica vegetal. Mi equipo de trabajo está conformado por Angélica Paola Murcia Toro, Holman Andrés Molina Murcia y mi persona María Alexandra Tovar. El siguiente tema lo va a exponer mi siguiente compañero. Bueno, en el siguiente contenido vamos a hablar qué es bioquímica de las macromoléculas. Las macromoléculas son moléculas de enorme tamaño, es decir, que están compuestas por miles y cientos de miles de átomos. Pueden ser de naturaleza biológica, resultado de los procesos que ocurren en los organismos vivientes, o bien sintéticas, producidos por el ser humano en laboratorios químicos o biológicos. El término macromoléculas fue acuñado en 1920 por Hernán Staudinger, Premio Nobel en Química. En ese entonces se refería a las macromoléculas como moléculas que pesaban más de 10.000 Dalton de masa atómica, aunque pueden pesar mucho más. Bueno, el siguiente tema va a ser sobre los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen unos objetivos que son almacenamiento de información genética, transmisión de información genética, expresión de información genética, síntesis de proteínas y regulación de la expresión genética. Vamos a hablar por primer tema, que son los ácidos nucleicos. Pues son macromoléculas o polímeros biológicos que se presentan en las células de los seres vivos. Tenemos como segundo tema los tipos. Tenemos dos tipos de ácidos que son conocidos por ácido como el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Tenemos que se diferencian por su función bioquímica, su composición química y su estructura. La función química, mientras uno sirve de contenedor de la información genética, mientras que el otro sirve como para transcribir sus instrucciones. Hablamos un poco sobre también su composición química, que cada uno comprende de una molécula de azúcar pentosa, como desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN. Tienen un conjunto de bases nitrogenadas levemente distinto, como son la adenina, la guanina, la citosina, timina, que es para el ADN, mientras que el ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. Estos ácidos, dependiendo, pueden ser más o menos vastos o más o menos complejos, ya que pueden presentar de diversas formas. Tenemos también su estructura, que el ADN tiene una cadena doble de forma de hélice, mientras que el ARN se monocatenaria y se delinea. Tenemos el tercer tema, que es la función. Los ácidos nucleicos, a su manera respectiva y específica, sirven para el almacenamiento de lectura y transcripción de material genético contenido en la célula. Tenemos como cuarto tema, que es la estructura, que es cada molécula de ácido nucleico se compone de la repetición de un tipo de nucleótidos compuestos cada uno por una pentosa de azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Tenemos como una pentosa, es una monosacárido de 5 carbonos que pueden ser desoxirribosa o ribosa. Tenemos una base nitrogenada que se deriva a ciertos compuestos heterocíclicos, aromáticos, purina y purimidina.
También tenemos, ya puede ser adenina, guanina, timina, citosina y uracilo. Tenemos un grupo fosfato que es derivado al ácido fosfírico. Por último, tenemos el quinto tema, que es la importancia. Los ácidos nucleicos son fundamentales para la vida, tal como la conocemos, ya que son impredecibles para la síntesis de la proteína y para la transmisión de la información genética de una generación a otra como herencia. Ya terminando mi tema, sigue el siguiente con mi compañero Andrés. Bueno, compañeras, en el siguiente póster me correspondió el tema de introducción de las proteínas. Vamos a hablar qué son los aminoácidos. Son moléculas orgánicas que las plantas producen que son componentes de proteína y péptidos. Son bioestimulantes que ayudan a las plantas a crecer, desarrollarse y enfrentar situaciones adversas. Dentro de los aminoácidos tenemos 20, los cuales 11 son esenciales como el asparto, la arginina y la linina. Y 9 aminoácidos esenciales como la valina, la leucina y el triptófano. Una de las funciones de los aminoácidos en las plantas es mejorar la absorción de nutrientes, ayudan a las plantas a enfrentar situaciones adversas como enfermedades, plagas o también altas o bajas temperaturas. Mejoran el proceso de la fotosíntesis, eh, fortalecen el crecimiento radical. Eh, los aminoácidos se caracterizan por poseer un grupo carboxilo y un grupo amino. ¿Qué son los péptidos? Los péptidos son un tipo de moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos. El término péptidos se refiere a una serie de aminoácidos unidos entre sí. Los aminoácidos son la unidad básica que forman las proteínas y una serie corta de ellos. Estos se dividen, bueno, dependiendo de la longitud de los péptidos, tienen unos nombres. El primero es el oligopéptido, que tiene menos de 10 aminoácidos. El segundo, el polipéptido, tienen entre 10 y 50 aminoácidos. Y por último, péptidos de más de 50 aminoácidos son polipéptidos. Bueno, con la siguiente pregunta, ¿qué decisión tomaría para mejorar el pH del suelo y mantener el equilibrio de aminoácidos básicos en las plantas? Bueno, para equilibrar el pH del suelo, lo más apropiado es hacer un análisis de suelo para saber en qué estado se encuentra el suelo y por consiguiente aplicar la materia orgánica, como compost o estiércol. Este mejora la estructura del suelo y equilibra el pH. También podemos aplicar cal agrícola para neutralizar la acidez del suelo y mejorar la absorción de los nutrientes. Vamos a hablar qué es aminación. La aminación es cuando las plantas absorben las sales que se encuentran en el suelo y estas combinan los ácidos que están, bueno, producto de la fotosíntesis. Esto ayuda para el desarrollo de las plantas. La transaminación se trata del proceso bioquímico esencial que se lleva a cabo en el metabolismo de los aminoácidos, tanto en el ser humano como en otras formas de vida. El proceso de transaminación es cuando los aminoácidos se forman a partir de otros aminoácidos y estos aminoácidos, dependiendo del tipo de aminoácidos, se desplazan a diferentes órganos de las plantas, con ello permitiendo las altas funciones de las plantas como llenado de frutos o formación de hojas y flores.
Con la siguiente pregunta, de acuerdo a su lectura, ¿qué entiende por estructura tridimensional en las proteínas? Bueno, la estructura tridimensional de una proteína desempeña un papel importante en su actividad biológica. Esto presenta un orden jerárquico, como se divide en cuatro: la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Em, la estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos con enlaces péptidos. Podemos imaginar como un collar de perlas. Cada perla es un aminoácido. La ordenación de estos determina la función final de la proteína. En la estructura secundaria, eh, aquí la cadena de aminoácidos comienza a pegarse en patrones específicos debido a los enlaces de hidrógeno. Tenemos la hélice alfa, que es como un resorte espiral, y la lámina beta, que es un pliegue de forma de zigzag. La estructura terciaria es el resultado del plegamiento tridimensional final de las proteínas. Este plegamiento es único para cada proteína y esta depende de función. Un ejemplo de esto son las proteínas globulares, como las enzimas, que son compactas y solubles en el agua. También tenemos proteínas fibrosas como el colágeno, que tiene estructuras largas y resistentes. Eh, También tenemos estructura cuaternaria. Algunas proteínas están formadas por más de una cadena polipéptida unida por interacciones débiles. Un ejemplo de esto serían las hemoglobinas, que están formadas por 4 unidades y permite el transporte eficiente del oxígeno a la sangre. Y por esto doy finalizado el póster. Siguiente, compañera Paola. Mm. Hola, buenas noches. Yo les vengo a hablar sobre la función y evolución de las proteínas. Las proteínas en las plantas son esenciales para la fotosíntesis, el crecimiento, la defensa y la adaptación. Las funciones de las proteínas son la fotosíntesis, en ella encontramos la rubisco, el transporte, acuapurinas, en la defensa las proteínas PR, la señalización con las fitohormonas y la estructura con las expansinas. Catalizan las reacciones bioquímicas y, y ¿qué? Y las enzimas como rubisco facilitan la fotosíntesis, el transporte de sustancias, las acuapurinas regulan el movimiento del agua dentro de las células. La defensa controla los patógenos. Las proteínas PR protegen a la planta de infecciones. La regulación del crecimiento, las fitohormonas, que controlan procesos como la germinación y la floración. El soporte estructural, las proteínas como las expansinas permiten la expansión celular. La evolución de las plantas, las proteínas esenciales, la rubisco ha existido durante miles de años y ha evolucionado para mejorar la eficiencia de la fotosíntesis. La adaptación a los cambios climáticos en algunas proteínas han permitido que las plantas sobrevivan en condiciones de sequía, alta salinidad o bajas temperaturas. La defensa contra herbívoros y patógenos. Las plantas han desarrollado proteínas especializadas para producir toxinas y enzimas de resistencia. Como conclusión, las proteínas en las plantas han evolucionado para optimizar funciones esenciales y adaptarse a entornos cambiantes. Su estudio es clave para mejorar la estructura y la biotecnología vegetal. También podemos ver que en las proteínas eh, están unidas con los aminoácidos que son vitales para las plantas. Mm, También cuando podemos observar las plantas,
a la vista podemos ver que ellas nos muestran cuando tienen deficiencias, digamos cuando tienen deficiencias de nitrógeno, entonces ya las hojitas empiezan a ponerse en amarillas y, o sea, ellas nos van hablando y nos va mostrando qué es lo que les pasa, y entonces ahí es donde nosotros vamos empezando ¿qué? O sea, vamos a ir sabiendo cómo entenderlas. Muchas gracias. Bueno, por último vamos a hacer una retroalimentación a cada compañero. Alistamos unas preguntas. Voy a iniciar con mi pregunta para mi compañera Paola, que es sobre cuáles son los roles específicos del ADN y el ARN en el proceso de la función de los ácidos nucleicos. El ADN codifica la totalidad de la información genética del organismo a través de su secuencia de nucleótidos. En ese sentido, podemos decir que el ADN opera como un molde de nucleótidos, en cambio el ARN sirve como operador a partir del dicho código, porque lo copia, o sea, que lo transcribe, y lo lleva a los ribosomas celulares, donde se procede y se ensambla en las proteínas. El ensamblaje en las proteínas. Ok, Gracias. muchas gracias. Bueno, y yo quiero hacer una pregunta a mi compañero Holman. ¿Qué papel juegan las proteínas en la regulación de los procesos celulares? Sí, bueno, bueno, las proteínas juegan un papel fundamental. Es la regulación de los procesos celulares, como por ejemplo, la regulación de la expresión genética. Esto significa que las proteínas pueden unirse a la secuencia del ADN para regular la transcripción de genes. Esto gracias a la unión de proteínas en secuencia, en secuencias específicas del ADN. Estos se encuentran en la región promotora de los genes. Y pues por último, también tengo una pregunta para la compañera María. Eh, Esta sería, eh, ¿cómo influyen los aminoácidos en el equilibrio en el equilibrio del pH del suelo, en el proceso de aminación y transaminación dentro de las plantas? Bueno, pues podemos analizar que los aminoácidos son muy esenciales, son muy esenciales, pues que ya se encuentran en el suelo. Esto pues ya liberando iones que sean, ya que estos iones, dependiendo del tipo de aminoácido y la cantidad de iones que liberen en el suelo, pues pueden volverse tanto como ácidos como alcalinos, ya que pues mejoran el nivel del pH y ayudan a la alcalinidad en el suelo. Bueno, esto es todo, ya acabamos la presentación de bioquímica vegetal. Muchas gracias. Bueno, A ustedes.